Mañana, invitados especiales que tenemos en este espacio que le brindamos a la comunidad para que escuchen a los candidatos que para este 2026 pues traen sus propuestas al Senado, a la Cámara, a la Presidencia. El 2026 que pues muy agitado en términos generales en el debate político y en el panorama social. Lo habíamos anunciado el día de ayer. Un personaje que trae mucha trayectoria, ante todo historia, que trae en sus hombros y trae un legado muy amplio en términos de política, reconocido a nivel nacional e internacional. Hoy está con nosotros y es un gusto saludarle en estas horas de la mañana. Gracias también al trabajo periodístico de nuestra directora de prensa, Catherine Pedrosa, quien ya está con nosotros, y nuestro, obviamente, reportero de cabecera, Sebastián Rosso, que también está con estudio nosotros. Saludamos especialmente a Horacio José Serpa, candidato al Senado de la República. Doctor Horacio, muy buenos días. Bienvenido a Zipaquirá, Cundinamarca y a La Más Bacana. Bueno, pues muchas gracias. Yo estoy feliz acá en La Más Bacana y saludo, por supuesto, acá a los compañeros de la mesa, Catherine, a ustedes y a todas las personas que nos escuchan en el departamento. Un saludo especial y muy complacido. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal la llegada a Zipaquirá, Cundinamarca? Bien, estábamos en un desayuno de trabajo con amigos, líderes sociales, comunitarios, políticos, personas que están acompañándonos pues en este proceso electoral. Yo soy hoy en día candidato al Senado de la República, fui concejal de Bogotá en 2 oportunidades con la máxima votación, fui senador de la República en el 2018 y hombre, estoy queriendo volver al Senado porque pues estamos tan divididos, tan polarizados, que yo creo que este país necesita algo de liberalismo, de entender la diferencia, de llegar a acuerdos, de poder progresar y mirar hacia el frente, no de echarnos vainazos entre los diferentes extremos. Y estoy feliz con un programa liberal trabajando por todo el país. Doctor, usted lo acaba de decir, y quizás es una de las banderas también que usted trae de herencia de su señor padre en tanto trabajo que realizó y que ha realizado también en el mundo de la política. En cuestión general, doctor, en este trasegar que usted ha traído ya en el Senado, que lo conoce y que además presentó proyectos de ley donde le fue muy bien, en el Consejo de Bogotá, ¿por qué toma usted la decisión nuevamente, doctor, de decir, en este momento, como usted hace el análisis de tanta polarización, de tanta división, de poco diálogo, de muchas armas y de pocos medicamentos para el dolor del país, quiere usted nuevamente iniciarse, como usted lo dice, con esas ideas liberales? Pues mire, yo le voy a contar muy rápidamente mi experiencia. Yo fui concejal de Bogotá en el 2011 y en el 2015 fue elegido con una muy buena votación. En Bogotá dejamos huella, aprobamos la Secretaría de la Mujer para visibilizar, empoderar a nuestras mujeres, sacamos adelante la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, creamos la empresa Metro de Bogotá que no existía, estábamos en esa pelotera, que si metro subterráneo, que si metro aéreo, que si metro por arriba, que si metro por abajo, y yo lo que le decía a la gente era, venga, saquemos el metro, porque llevamos 100 años peleando en esto, lo sacamos, logramos la financiación, las vigencias futuras cuando yo fui presidente del Consejo, lo mismo hicimos con el Metrocable de Ciudad Bolívar, y después fui senador. Y cuando fui senador, lo primero que hice fue sacar la política pública de matrícula cero. Se beneficiaron en ese momento 700.000 jóvenes, estrato 1, 2, 3. Y trabajé mucho por el turismo mediante una ley muy bonita, la Ley General de Turismo. Después de pandemia, cuando todos estábamos encerrados, cuando todos estábamos con miedo, con dolor porque habían muerto personas cercanas, bajamos impuestos a tiquetes aéreos, bajamos impuestos a atracciones turísticas, bajamos impuestos a hoteles, hostales, alojamiento, bares, restaurantes, etcétera. Todo esto para invitar a los colombianos a que reactivaran la economía, y eso nos funcionó. Sí, eso nos funcionó y logramos hacerlo con mucho juicio. También saqué otra bonita ley que permite que las pasantías y las prácticas sean válidas como experiencia profesional antes del grado, para que no salgan con el cuento a nuestros jóvenes que no tienen experiencia, entonces no pueden ser contratados. No, eso lo hicimos. Saqué otra ley y la lideré en el Senado como ponente, que crea el Registro Nacional de Obras Inconclusas, es decir, un inventario de todos los elefantes blancos en Colombia. Yo le decía al Contralor General de la época, oiga, Pipe, no es posible que las obras no se terminen y no pase nada.
Sí, investigaciones y la Contraloría y la Procuraduría y tal, pero las obras tienen que entregarse en algún momento al pueblo, a la gente, a la ciudadanía. Las obras no son de los alcaldes ni de los gobernadores. Entonces dijimos, sí, Horacio, tienes razón, creemos un inventario, sepamos qué es lo que está pasando en Colombia, cuáles son las obras, en qué están contractualmente y obliguemos a los alcaldes a terminarlas. Esa fue una bonita ley que aprobamos. Pero me retiré del Senado y ahora vuelvo. Vuelvo porque primero llevo la política en la sangre, soy hijo de Horacio Serpa y de Rosita y acompañé a mi papá durante toda esa vida política en donde él dejó muchísimos amigos y nunca jamás he tenido un lío, nunca jamás he tenido un problema, nunca jamás me han investigado, soy una persona decente. Entonces estoy en la tarea de reorganizar este equipo, hay mucho por hacer en temas de salud, no solamente medicamentos para la pelea que tenemos entre extremos en este país, sino medicamentos reales para la gente. No se están entregando los medicamentos, las citas con especialistas, el problema de la salud mental. Tenemos 200.000 familias que dependen de ICETEX y están asfixiadas porque sus hijos quisieron estudiar. Es que no fue para comprar una vivienda ni para comprar un carro nuevo, fue para estudiar y el Estado no entiende que a esa gente hay que ayudarla. Tenemos gente pasando hambre, 12 millones de colombianos que no se alimentan 3 veces al día. Entonces tenemos bonitas propuestas para generar hechos, para buscar resultados y no tanto discurso y no tanto insulto, porque hoy en día entonces el insulto se volvió el pan de cada día. El pan de cada día. Entonces el que más grite, el que más insulte, es que usted es un sinvergüenza y un ladrón y un no sé qué y un HP y un tal. Entonces ese es el que se gana los likes. Uh-huh. Y yo no quiero que mis hijos que tienen 8 y 11 años vivan en un país como ese. Entonces por eso quiero tratar de unir, tratar de sacar adelante el país, mirar hacia adelante en vez de estar mirando para atrás o para los lados con el espejo retrovisor. Venga, generemos progreso, generemos oportunidades, generemos empleo. Eso es lo que está buscando la gente. Entonces, pues estoy feliz haciendo esta campaña. Horacio, buenos días. También hablemosle a los oyentes que usted ha venido construyendo una imagen desde lo que es la defensa de la parte institucional, también el equilibrio de los poderes y la democracia liberal. Contémosle a esos oyentes cómo ha venido todos estos años con esta trayectoria formando esta identidad. Pues yo soy liberal. Entonces yo soy un tipo respetuoso de la diferencia, respetuoso de las orientaciones sexuales, respetuoso de la libertad de cultos, respetuoso de la libertad de escoger de las personas y de las familias. Es una posición bastante liberal, pero también soy respetuoso de las instituciones y soy respetuoso de la Constitución Política de 1991. Y entiendo lo que pasa en las regiones que se sienten aisladas por parte del centralismo bogotano, porque las decisiones en muchos casos las toma un señor en un escritorio que no entiende qué es lo que pasa en la provincia, no tiene ni idea cómo funciona la provincia. Entonces el señor piensa que todo lo que ocurre en el resto del país es igual a lo que ocurre en Bogotá, y eso jamás es así. Entonces voy a ser vocero de las provincias y quiero defender la Constitución Política, la del 91. ¿Por qué? Porque ahí hablan de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Pero nosotros nos estamos jalando las mechas entre los extremos, los de la derecha, los de la izquierda. Nunca jamás nos vamos a poner de acuerdo sobre lo que queremos para el país. Entonces hay que buscar otro momento político para que efectivamente podamos construir entre todos en un gran acuerdo nacional la constitución política que nosotros queremos. Antes es una locura. Estamos hablando de un tema que actualmente es muy complicado. ¿Cómo hacer que las personas vuelvan a creer en las instituciones, que vuelvan a confiar en las campañas en este momento, en este caso en lo que usted trae, les está proponiendo? Porque vemos que el país se encuentra en un momento muy difícil, que ya no le está creyendo a las instituciones. ¿Qué le podemos decir a ese oyente? La gente en general no está creyendo en las instituciones, no respeta las altas cortes, no respeta al Congreso, no respeta la presidencia de la República, en fin. ¿Por qué? Por tanto escándalo, por tanto problema, pero porque los mismos extremos también se alimentan de esa indignación, ¿sí? Y yo creo que el problema aquí no son las instituciones, sino las personas que están en las instituciones. Si hay políticos malos, pues la culpa no es de la política, es de los políticos malos. Si hay políticos con malas hojas de vida o con investigaciones o con ciertos problemas, pues hombre, no elijan a esas personas, pero la gente no vota, se indigna y los que terminan comprando el voto terminan elegidos y después sí se vuelven a indignar. Entonces yo lo que creo
que nosotros deberíamos hacer, y esa es una bonita discusión para el país, por ejemplo, es sacar adelante el voto obligatorio. Que todas las personas en este país que tienen la capacidad y la posibilidad de votar lo puedan hacer. ¿Para qué? Para que revisen cuáles son las hojas de vida, cuáles son los hechos de esos candidatos, cuáles son las personas que quieren estar representándonos en el Congreso de la República, y de esa forma pues cambie la fórmula de hacer país y que vuelvan a creer en las instituciones. Candidato, muy buenos días. Pues primero un gusto tenerlo acá en la mesa con nosotros. Yo quisiera saber cómo ve hoy a Zipaquirá y a Sabana Centro frente a los retos y a las oportunidades. Hombre, yo creo que hay un reto importante en materia de movilidad. ¿Sí? Debemos nosotros buscar la forma de que Papá Estado, que es el dueño de la alcancía, efectivamente entienda a las regiones. ¿Sí? Tenemos muy cerca la capital de la República. Pues nosotros deberíamos tratar de sacar proyectos que beneficien pues, a toda Sabana Centro. Sí, esta mañana me decían, Horacio José, Regiotram. Regiotram es demasiado importante. ¿Por qué? Porque va a permitir que más personas se transporten fácilmente entre Cundinamarca y entre Bogotá. La ampliación de la autopista, por ejemplo, eso es necesario. Entonces, ahí es donde yo quiero entender un poco más el anhelo de las regiones, y no solamente aquí en Cundinamarca y en Sabana Centro, sino en todo el país. ¿Para qué? Para que el Estado entienda que debe descentralizar recursos. ¿Sí? Aquí tenemos un potencial inmenso en cuanto al turismo. Hombre, ¿cómo nosotros desde el Ministerio de Comercio, cómo nosotros desde Fontur, por ejemplo, el Fondo de Turismo de Colombia, podemos visibilizar a Zipaquirá para que cada vez personas más vengan? Yo creo que esa es una labor muy importante, y los políticos o los congresistas son los que tienen que hacer esa tarea de vocería, mediante el control político, mediante leyes que beneficien a regiones. Generalmente en estas épocas todos presentan el ideal de liderazgo. Para usted, ¿qué significa ser un líder y qué elementos debe tener? Pues una persona leal, primero leal con sus electores, una persona que no se la pase cambiando el número del celular, una persona que respete, una persona que dé ejemplo, una persona que haga política en el largo plazo. Todos los días me paso escuchando cuentos. Es que nosotros apoyamos a Pepito Pérez y este tipo se creyó el cuento del poder y nos dejó abandonados y no nos volvió a contestar. Pues eso no puede pasar, eso no debería pasar, porque pues precisamente es lo que le hace daño a todos los políticos. Entonces, pues elegir a gente buena, elegir a gente decente, elegir a gente sin investigaciones, elegir a personas que efectivamente hayan hecho algo en el pasado. Pero si hay personas que tienen una mala hoja de vida, sí, y un mal nombre, y la gente los sigue apoyando simplemente porque reciben ahí unos pesitos, pues eso es lo que precisamente hay que cambiar, ¿sí? Y para eso creo yo que hay que elegir a esa gente pulcra, amiga, cercana, que sean buenos seres humanos. Yo creo que eso es muy importante. ¿Y por qué elegirlo a usted? Hombre, porque precisamente soy una persona transparente, yo no tengo mal nombre. Mis amigos los tengo desde hace muchísimos años. La gente que me acompañó a mí desde mi primera campaña en 2011 me sigue acompañando, porque después de elecciones efectivamente me pongo a la orden y trato de entender las afugias de la comunidad, de la misma gente que lo apoya a uno, y eso me parece a mí que es valioso. Y dos, también he hecho la tarea en materia legislativa, en materia normativa, en el Congreso y en el Consejo de Bogotá. He logrado dar resultados que ahí están, ¿sí? Que han beneficiado a millones de colombianos. Entonces yo aquí no estoy echando un cuento, no, yo lo que creo es que hay que solucionar unos problemas puntuales que tenemos en este país con una visión liberal, no con una visión que genere más y más divisiones, sino entendiendo al prójimo, y venga, busquemos en ese escenario de la democracia, que es el de los consensos, en el Congreso, en el Senado, poder lograr resultados puntuales para los colombianos. Doctor, en el proceso que usted lleva, estoy mirando incluso parte de las propuestas que usted trae precisamente para el Senado. Es uno de los pocos discursos que son sensatos, aterrizados y ante todo centrales. Me parece escuchar incluso en el ámbito de la política aquel gran personaje y figura también, Antanas Mocos,
que llamaba precisamente a eso, a la educación, a pensar en ser un poco más centrado en las acciones y menos en los discursos. Hay Pues- algo que realmente, a la pregunta va candidato, ¿hay algo que realmente preocupa en la actualidad? Y usted lo resumía hace pocos minutos. Y es ese discurso tan diferente que no permite expresarse con ideas, sino con agravios, insultos y buscándole una hoja de vida maléfica a un pasado que todos han tenido. ¿Cómo pretende usted, candidato, romper algo que se ha vuelto tan hegemónico y prácticamente es el desayuno diario de los medios de comunicación a nivel nacional? Pues yo no lo pretendo romper porque yo respondo por Horacio José. Ujú. Lo que pueden romper esos son los mismos ciudadanos. Elegir a personas capaces, a personas que honren la palabra, por ejemplo, el valor de la palabra. Eso ya no existe. Sí, hoy todo el mundo echa cuentos, echa mentiras, los políticos llegan acá con la varita mágica a decir que van a cambiar el mundo y la gente los aplaude con esa ilusión y después se pegan una atropellada durísima porque pues ven que les tomaron del pelo. Entonces honrar la palabra, ser una persona cercana, ser una persona transparente, pero los que cambian eso son los mismos ciudadanos, eligiendo a personas buenas, eligiendo a personas sanas, eligiendo a personas correctas, eligiendo a personas respetuosas. ¿Sí? Yo respondo por Horacio José y voy a hacer lo que sea posible estando en el Senado de la República para mantenerme en eso. ¿Usted Sí. cree en la sociedad colombiana hoy cómo está? Pues yo creo en Colombia. Creo que Colombia puede ser 100.000 veces mejor. Pero es que tenemos una sociedad muy difícil, muy complicada. Ayer el señor Miguel Uribe Turbay hubiera cumplido 40 años. Independientemente que fuera uribista, que defendiera sus ideas, era un político que argumentaba, que hacía debate. Y así como la familia de él lo extraña, porque a nosotros nos indignó, ¿no? Hace 6 meses todos estábamos llorando, todos estábamos indignados, pero a Colombia ya se le olvidó ese hecho. ¿Sí? A Colombia ya se le olvidó ese hecho. Y así como esa familia está llorando, hoy en día tenemos a miles o millones de familias que lloran todos los días por la violencia, por toda la clase de dificultades. Tenemos 800 municipios con presencias de grupos al margen de la ley. Tenemos 350.000 hectáreas de cocaína sembradas en Colombia. Entonces, aquí no lo vemos, pero en la región, en el país nacional, si hacemos una visión un poco más lejana, pues estamos en problemadísimos. Yo lo que quiero es tratar de dejar un buen país para mis 2 chinos. Yo tengo 2 niñitos, de 8, cumple 8 mañana, y otro cumple 11 años. Yo lo que quiero es que esos niños tengan un mejor país y que no sufran como han sufrido nuestros papás, nuestros abuelos y nuestra generación que debe estar alrededor de los 30 y pico, 40 y pico años. ¿Sí? Y esa es la labor que nosotros debemos hacer. ¿Cómo evalúa usted, candidato, hoy, presente, fecha, hoy 29 de enero del 2026, el panorama social de Colombia con este gobierno actual y cómo están prácticamente ya tendientes las encuestas? Pues muy complicado porque pues estamos completamente divididos. Yo insisto en esa polarización. En Colombia hay toda clase de necesidades, ¿sí? Los adultos mayores, los niños, los adultos contemporáneos, el primer empleo, en fin, toda clase de problemas. La desigualdad que no cede, ¿sí? Una inseguridad terrible en las ciudades, más el tema de orden público en las diferentes regiones. Pero más allá de eso, tenemos un problema inmenso y es que estamos rotos. En una misma familia no se puede hablar ni siquiera de política porque sale un uribista y sale un petrista y se insultan y la gente se toma como propia la diferencia. ¿Sí? Yo he sido crítico de Petro. ¿Sí? Algunas cosas podrán ser buenas, pero también he sido crítico. ¿Sí? Pero esto no es de blancos y negros, es de llegar a acuerdos. Y yo creo que frente a eso, entonces a mí me resulta muy chistoso porque en redes sociales cuando yo escribo algo, entonces me salen, no sé, alguna cosa, un comentario Petro sobre tal cosa. Entonces yo digo, presidente, esa no debe ser la forma, uribista,
se volvió uribista, derechoso, ultraderecha, tal, 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 y al día siguiente uno escribe otra cosa de, este señor es guerrillero, no sé qué. Y uno dice, miércoles, no puede ser posible que estemos en esa situación. Entonces lo social pues sí está muy complicado. Hay algo que realmente afana a la política colombiana hoy, y es precisamente que estamos dándole los ismos a cada posición quizás de una sola figura. Usted lo acaba de decir, Petro, Uribe, Santos. Hoy en día, con más de 20 candidatos atrás en el tema presidencial, y que sabemos que realmente el presidente, como lo está tomando la sociedad, es apenas una figura elemental en la democracia colombiana, pero que ustedes en el Senado, en el Congreso y en la Cámara son quienes reordenan, redirigen, distribuyen el país. ¿Cómo ve usted que ese Congreso hoy, esa Cámara hoy, tenga una pequeña manía? Y es de no discutir, de no votar, de no hacer quórum, de no permitirse lo que usted acaba de decir, llegar al consenso, sino decir, no, esto no me gusta, yo me paro y me voy, no voy a discutir esto. Son estrategias políticas, pero antes de eso yo lo que le quiero decir es que pues aquí no se trata ni de petrismo, ni de uribismo, ni ningún ismo. Se trata de pensar en Colombia. Se trata de pensar en la gente. En lo que hay que corregir, porque uno no puede decir que todo está mal, y en lo que sí funciona. ¿Sí? Y a partir de ese momento empezar a construir soluciones, porque de lo contrario nunca jamás vamos a pasar de página. Vamos a poder generar de verdad progreso o resultados. ¿Sí? Y en cuanto a las ausencias, en cuanto a la falta de quórum, pues hombre, en algunos casos es lamentable, ¿sí?, que esos congresistas se mantengan en el Congreso, porque si ya lo hicieron una vez, pues ¿para qué los mantienen? ¿Sí? Y es la misma gente que termina votando por ellos. ¿Por qué? Porque se vuelve a activar y a los 4 años vuelve a sacar las tulas y entonces vuelve a comprar votos, tal, pero el que se queda dormido, el que es ausente, el que no está, el que la pasa de viaje, el que tal, ¿sí?, el que no cumple con su deber, pues no debería estar ahí. Yo no puedo responder por eso. El que tiene que responder es el mismo ciudadano cambiando al elector. Y dos, pues algunas veces lo usan como estrategia política. ¿No cree que es muy irresponsable eso? Si la sociedad elige precisamente para discutir las ideas, para que allá creemos consenso. Yo recuerdo el discurso de Jaime Garzón que decía, el país es una gran finca, donde se abre una licitación y elegimos precisamente entonces a alguien para que vaya y licite por nosotros. Sí. Pero a veces uno dice, ¿y cómo uno se representa con estos personajes? Pero doctor, usted no tiene nada que ver en esto, porque usted estaba en su camino, usted ya estuvo allá. Al punto que voy es precisamente a uno de los que usted toca aquí. Dice, Congreso Independiente, un Congreso libre sin mermeladas y sin chantajes. Pues hombre, es que le explico un poco. ¿Qué hacen los congresos o qué hacen los partidos? Cuando no llegan a un acuerdo, intentan turbar las leyes o las reformas o lo que se esté haciendo, acabando con el quórum. Entonces, si se acaba con el quórum, no hay discusión, no se puede avanzar. Entonces, son estrategias que sí, claro, no deberían dar. Y lo que debería haber acá es el voto libre, ¿sí? El voto de, hombre, esta posición tuvo X o Y mayorías, ¿sí? Pues qué bueno sería que se respetara esa decisión. Pero le quiero contar una cosa, esas estrategias la ha tenido el uribismo y la ha tenido el petrismo hace 4 años con Duque, lo tuvo, y hoy lo tiene el uribismo en contra de Petro, y antes lo tuvo la oposición del Centro Democrático con Santos, y también lo tuvo la izquierda cuando Uribe fue presidente. En fin, siempre se ha actuado de esa ¿por qué no legislar internamente precisamente para eso? En cuanto a la mermelada y esto, yo no entiendo cómo una gente se hace elegir con un discurso y después se le olvida lo que dice. Porque es que precisamente usted deja ahí una cosa en punta, ¿sí? Siempre decimos que la sociedad debe cambiar algo. De acuerdo. Claro, usted lo dice. Nosotros tenemos el poder de elegirlos a ustedes. Sí, señor. Y de cambiar. Pero resulta que no se legisla. Por ejemplo, se les pide, hombre, hay una diferencia abismal entre el sueldo de un senador y un congresista con el sueldo de un... y no lo legislan. Yo me hago una pregunta, senador, aspirante usted al Senado.
¿por qué no legislan ustedes para que ese tipo de herramientas evasivas y que parecen irresponsables no existan dentro del Senado? Sí se legisló, pero nunca fue aprobado o levantaban quórum, y eso es lo lamentable. Siempre que se habló, cuando yo fui senador de la República y se discutieron proyectos sobre la disminución de salario de congresistas, ahí están las actas, siempre voté a favor. Nunca jamás me ausenté. ¿Por qué? Porque soy de los que creo que uno tiene que precisamente dar ejemplo. Pero sí, hay gente que hace de todo y yo sigo insistiendo. El problema es que la gente lo sigue eligiendo. Sigue eligiendo. Y eso es lo que precisamente hay que cambiar. Hay que generarle esa conciencia a la gente, que no hay que elegir a la gente que tiene mal ejemplo. Y cada vez hay más herramientas para saber qué es lo que están haciendo nuestros congresistas. Hace unos años no, pero hoy en día no solamente tenemos a los medios nacionales, sino que también tenemos las redes sociales. Y ahí podemos enterarnos de lo bueno, de lo malo, de lo feo de cada persona. Horacio, usted tiene una propuesta referente al tema de pensión compartida para parejas permanentes. Sí. Suena muy interesante. Es una propuesta que usted tiene. ¿Podemos hablarle más al oyente cómo la tiene pensada? Claro. ¿Qué pasa? Hay parejas que por momentos toman decisiones. El hombre va a trabajar en tal lado y esa persona durante tanto tiempo cotiza pensión, cotiza semanas, etcétera, 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 etcétera. Pero hay momentos en que este personaje no puede seguir trabajando por X o Y circunstancias, porque no trabajó, porque lo sacaron, porque lo echaron, y la otra pareja sí consiguió trabajo. Entonces, a final de cuentas, cuando llegan a la edad de pensión, a ninguno de los dos les alcanza para pensionarse. Correcto. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, venga, tenemos que crear un mecanismo mediante una ley que las semanas cotizadas sean fácilmente transferibles, para que al menos uno de los dos en esa unidad familiar se pueda pensionar. Sí. Porque hoy en día esa transferencia entre semanas es un problema. Se puede hacer, pero es un problema. Hay más trabas que cualquier otra cosa. Entonces yo quiero presentar un proyecto de ley muy sencillito que permitan que después de comprobar que una persona tiene una pareja y que entre estas parejas tienen un núcleo familiar, pues que efectivamente puedan transferirse semanas para que tengan una vejez digna. Una propuesta que seguramente los oyentes nos han escrito en otras ocasiones, que sufren mucho con el tema de pensión, que a Claro, veces no y les es que alcanza la edad, que no tienen las semanas cotizadas. Y es que ¿sabe cómo surgió? Surgió de una reunión. Horacio, José, tenemos problemas. ¿Cómo surgió el tema de la, por ejemplo, de la pasantía y de las prácticas? Horacio, no podemos conseguir empleo. Horacio, no podemos conseguir empleo. Nos sentamos unos congresistas y dijimos, venga, que logremos que las pasantías y las prácticas fueran válidas como experiencia profesional. En este caso, en varias reuniones, efectivamente a mí me han dicho, Horacio, el tema de la pensión es un rollo, no podemos pensionarnos, sumados los dos nos alcanza, pero no podemos nosotros, digamos, tener la facilidad de pensionarnos. Entonces, junto con un equipo programático, tenemos lista esa propuesta para presentar el 20 de julio y queremos sacarla adelante. Hay algo, candidato, que veo que usted trae prácticamente como inmerso en la sangre, ¿no? Y es el tema del diálogo, del consenso, de la participación ciudadana. ¿De dónde ha recolectado usted todo este listado de propuestas que usted viene trabajando acá? ¿Solamente de su experiencia política o realmente hay algo aquí como más de anécdotas, como más de contenido? No, de amigos. De amigos. Hombre, en mi propuesta nacional yo tengo despertar al gigante dormido. ¿Qué es el gigante dormido? El río Magdalena. Uh-huh. El río Magdalena es nuestra arteria principal. ¿Sí? Disminuiría fletes, costos de transporte. Tenemos que trabajar para que el Magdalena, como en cualquier parte del mundo, sea usado, ¿sí?, como un mecanismo de transporte, pero lo tenemos abandonado. Y entonces Petro dijo que le iba a lograr la navegabilidad, y también lo dijo el presidente Duque, y también lo dijo el presidente Santos, y también lo dijo atrás y atrás y atrás y atrás, y llevamos 40, 50 años, y los pescadores fregados, ¿sí?, y los ribereños fregados, y esos municipios que esperan que algún día lleguen barcazas y lleguen mercancías y que se dinamice la economía, pues llevan, pues pucha, muchos años esperando. Eso surgió de varias discusiones y de varios recorridos que he hecho por el Magdalena. Este tema de la pensión, pues hombre, es la cotidianidad lo que uno debe tratar de solucionar. ¿Sí o no? Entonces, busquemos con cosas sencillas qué es lo que vamos a lograr.
¿sí? No tenemos que inventarnos el gran problema para después intentar solucionar entre todos. No, venga, mi tarea será ICETEX. Entonces yo tengo otra propuesta que es pago contingente al ingreso en lo que tiene que ver con ICETEX. ¿Qué quiere decir? Hay más de 200.000 familias endeudadas. Ya lo decía ahorita. Con un crédito para educar a sus hijos. O estas mismas personas se endeudan para educarse. Y resulta que se las ponemos difícil porque los estamos asfixiando a partir del primer día que se gradúan. Lo que deberíamos hacer es que, como es un banco del Estado, un banco social, ponernos en los pantalones de esas personas y solamente cobrarles cuando tengan ingresos. Entonces pago contingente al ingreso. Si yo tengo ingresos, yo voy pagando el crédito. Si estoy desempleado, póngase la mano en el corazón, señor Estado, y entienda que no puedo pagarle. Yo creo que son los temas que debemos trabajar, pero eso se encuentra, uno es recorriendo los barrios, recorriendo juntas de acción comunal, hablando con gente, saludando gente. Ayer estuve en Duitama, me reuní con restauranteros, me reuní con personas de hoteles, de asobares, bares, gastrobares, en fin, ¿sí? Y cada uno tiene sus preocupaciones. Nuestra tarea como digamos, dirigentes y como representantes de la sociedad civil es escucharlos y presentar proyectos que definitivamente beneficien a esos sectores. Horacio José Serpa, ¿a qué lo haría? Lo voy a trasladar a un pasaje de su vida con su señor padre. ¿A qué le haría usted mamola? Pues, yo digo, a mí me mamó la corrupción. Mi padre era un berraco. Todos los días me preguntan por el mamola, todos los días me preguntan por el bigote de Horacio Serpa, que si me lo voy a dejar. Todos los días me preguntan por Rosita, por mi mamá, porque ella lo acompañaba a él siempre. Y miércoles, de vez en cuando saco al mamola, ¿sí? Y entonces el mamola con vibrato, pues, porque mi padre era una persona bastante vehemente en sus temas. Discursos. Pero ¿a qué le daría mamola? Pues a las malas prácticas en política. Hay que dignificar, hay que honrar la palabra, hay que dar ejemplo. Yo no sé, yo tengo unos códigos en la cabeza que a veces pueden sonar muy locos frente a lo que está pasando, pero así actúo yo, ¿sí? Y esa es mi forma de servir y mi forma de ayudar y mi forma de tratar a la gente. Creo que por eso me ha ido bien en política, pero hay que de verdad hacerlo lo más cercano a la gente posible. La política no puede estar despegada de lo que siente la gente en las calles. Para Horacio, ¿cuál es el país ideal? Un país sin guerra, un país sin conflicto, un país en donde nosotros podamos brillar, ¿sí? Tenemos tantas cosas buenas en Colombia, pero tenemos tantos inconvenientes y tantos problemas que el tema de la violencia que nos persigue desde hace, no 50 años, desde hace 200 años, desde la violencia entre los liberales y los conservadores, pues estamos fregados, ¿sí? Entonces yo quisiera tener un país sin guerrilla, sin disidencia, sin grupos al margen de la ley, y sin duda muchos de nuestros problemas empezarían a atacarse. Por ejemplo, la corrupción, ¿sí? Entonces, hoy en día el foco es la violencia, hoy en día el foco tal, pero si nosotros solucionamos ese problema, tendríamos nosotros la posibilidad de poner el foco sobre muchos otros problemas que deberían tener los colombianos. Claro, un país sin corrupción sería espectacular, pero corrupción hay en todos los países. Entonces, pero la violencia es generada por los narcóticos o por la coca, ¿sí? Somos el país que más produce coca en el mundo y eso genera narcodólares y eso genera toda clase de inconvenientes porque hay gente hoy en día en campaña financiada por todas esas tulas de dinero que precisamente salen de las economías ilegales. Entonces yo creo que el cáncer más grande que tiene nuestra sociedad es el narcotráfico, y si solucionamos el tema del narcotráfico vamos a de verdad tener un país muchísimo mejor. Dentro de las propuestas de los diferentes candidatos, independientemente hacia qué parte vayan, la juventud es algo primordial o primario, y en el caso de usted, ¿cuáles son las herramientas que realmente considera usted que las juventudes de hoy necesitan? Primero, educación. Sí, yo creo que la principal herramienta de lucha contra la desigualdad es la educación. Y le pongo un ejemplo hablando de mi viejo.
Mi papá era hijo de maestra de escuela e hijo de Tinterillo. Tinterillo es un alcalde, un abogado que nunca pudo ser abogado, pero que escribe memoriales, etcétera, etcétera, como lo hacían muchos de nuestros abuelos, Se veía mucho en las parques del eje cafetero. En todo lado. Sí, en todo lado. bien con su máquina de escribir. Y mi papá, exactamente, y mi papá estudió en el Colegio Santander, un colegio público en Bucaramanga. Y ese señor logró una beca en la Universidad del Atlántico para estudiar Derecho. Y mientras estuvo en Barranquilla, vendió piña que le enviaban de Lebrija, en Barranquilla, vendió pólvora, era celador de un almacén, Sears, en Barranquilla, y Serpa me decía a mí y le decía a los amigos, hombre, yo pude hacerme igual al resto de los colombianos cuando obtuve un diploma. Ese diploma de abogado, que lo sacó con honores, le decían 5.5, etcétera, creo que todavía tiene el mejor promedio de la Facultad de Derecho de la Universidad del Atlántico, después de 50 o 60 o 70 años de haberse graduado. Ese diploma, Horacio José, fue el que me permitió a mí, después de haber vendido piña, después de haber sido celador, vigilante, casi ser presidente de Colombia, porque lo hice tan bien, juicioso, que pude crecer, ¿sí? Entonces, la educación, todo lo que podamos hacer por la educación de nuestros jóvenes, hay que hacerlo. 2, empleo, oportunidades, ¿sí? Yo considero que en ese sentido nosotros debemos buscar la forma de que cada vez más jóvenes sean tenidos en cuenta para lograr ese primer empleo, ¿sí? Si nosotros logramos que la educación salga adelante y que efectivamente sean enganchados en la vida profesional, podemos nosotros lograr que tengamos una mejor sociedad. Una de las propuestas que usted trae referente a los temas de medios de comunicación es reformar RTBC. ¿Quién debería controlar estos medios públicos? ¿Por qué lo quiere reformar? ¿Cuál es su propuesta? Pues yo lo que digo es que RTBC y los medios públicos terminan siendo un medio de propaganda del gobierno. De turno. De turno. Entonces RTBC le hace propaganda. El otro día estaba en Putumayo, y estaba en Puerto Asís, y estaba en Mocoa, y estaba en varios municipios, y la única emisora que se escuchaba era Radio Nacional de Colombia, ¿sí? A través de RTBC. Y era una propaganda pro Petro. Y yo decía, miércoles, pero los medios públicos deberían ser independientes, ¿sí? Para que informen lo bueno y lo malo y lo regular y lo que está funcionando y lo que no. Pero todo en esa emisora era una maravilla. Entonces yo lo que propuse es, hombre, qué bueno sería tener unos medios independientes al gobierno de turno. Entonces se me ocurrió, también en una de estas discusiones con gente, sí, con amigos periodistas, además, venga, ¿por qué no logramos nosotros que el gerente de RTBC sea nombrado a mitad de un periodo? Digamos, en la mitad del gobierno de Petro, ¿sí? Obviamente con un proceso meritocrático, ¿sí? En donde haya varias universidades, en fin, tal. Y que este gerente, que es elegido por 4 años, ocupe esa gerencia hasta los 2 primeros años del próximo gobierno, para generar precisamente contraste, ¿sí? 2 años con Petro, elegido por Petro, seguramente será cercano al presidente Petro, independientemente que sea un proceso meritocrático, pero que también le toque convivir 2 años con el próximo presidente, y después el próximo presidente, a la mitad de su periodo, elige el nuevo gerente de RTBC. Es como tratar de precisamente generar una independencia frente al gobierno de turno. Pues, candidato, enhorabuena de verdad por estar aquí con nosotros, por permitirse usted llegar a estos sectores que seguramente le van a llevar este pequeño fragmento de su historia, de sus propuestas, de su vida a muchas personas más, a través de la radio, a través de las redes sociales. Lo que usted acaba de decir es algo muy centrado, la verdad, de los pocos que no se han dedicado a criticar lo que se hace o lo que no se hace, sino a pensar más bien en el país como colombianos. Hombre, de parte de la más bacana, muchos éxitos en su candidatura y gracias por estar aquí con nosotros en este espacio que le brinda la posibilidad a la comunidad de escuchar propuestas y de dar a conocer ante todo un entorno. Y ojalá, candidato, que todas esas propuestas que usted tiene en mente pues vayan acompañadas de una realidad tan digna como la colombiana. Y en ese pequeño cierre que usted decía,
de los medios de comunicación. Ojalá los medios de comunicación no tuvieran absolutamente nada que ver con el poder económico, que al parecer es el que realmente maneja los hilos del poder en Colombia. Sí, señor, a ustedes de verdad muchas gracias. Gracias por esta entrevista tan chévere. Un saludo a la más bacana y a las personas que nos están escuchando. Elijan bien. Se los digo de corazón. Yo soy una opción. Yo soy liberal 9 al Senado. Pero elijan bien. Busquen, revisen cuáles son las propuestas de estos candidatos. Revisen si tienen problemas, si han tenido malas cosas, buenas cosas, y tomen una decisión a conciencia, no simplemente porque una persona les pide que vayan a votar por ojo cerrado, vayan y háganlo, no, elijan a conciencia. Soy Horacio José Serpa, soy miembro del Partido Liberal y tengo el número de Falcao en el tarjetón, el número 9, Liberal 9 al Senado. Gracias a todos. Usted, candidato, muy amable. Catherine, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Muy bien, Simeón y Sebastián, muchísimas gracias al candidato y a todos los oyentes de la emisora La Más Bacana 107.8 FM. Continúen con nuestra programación. Sebastián, gracias. Catherine, Simeón, un placer estar con ustedes y a los oyentes no se despeguen de la programación de La Más Bacana.